¿Cómo están ustedes, estimados televidentes? Un abrazo a la distancia en esta cuarentena pandémica por el COVID-19. Fíjense que se empiezan a clarificar las cifras que diariamente nos entrega el Ministerio de Salud, el señor Mañalich. Se provoca un cambio, porque anteriormente ellos guardaban, tapaban o escondían, yo no sé en realidad qué es lo que harían, la cantidad de contagiados asintomáticos, o sea, aquellos que estando contagiados no reproducen la enfermedad en su cuerpo, pero sí contagian. Y esos quedaban afuera. Entonces teníamos un número alrededor de 400 a 480 diarios y hoy día nos subió a 780 casos nuevos. Ojalá esto se rectifique desde que se empezó a controlar los casos que van en el crescendo de la pandemia, para que tengamos una claridad suficiente y podamos entender qué es lo que pasa con el futuro de nuestro país. Nuevo cálculo, me parece que nuevas cifras. Mucha molestia me ha provocado el hecho de que aparentemente el Parlamento está legislando sin un norte definido. ¿Van a creer ustedes que en plena pandemia, que en pleno inicio de una crisis económica que afectará a los más pobres, lamentablemente a los trabajadores, de nuevo, una vez más, se puso por Diego Paulsen, de Renovación Nacional, prioridad para legislar una ley que se denomina Ley Sticker? ¿Y qué es lo que busca esta Ley Sticker de tanta importancia ante la pandemia y la pandemia económica? Busca castigar a quienes rayen o peguen cosas en paraderos, en buses y en otras infraestructuras del transporte público. En plena pandemia COVID-19, Parlamento legislando una ley absurda. Por eso es que digo yo que me resulta que es insólito que se priorice este proyecto en vez de dedicar el tiempo a cosas más importantes en tiempos de emergencia sanitaria y una recesión económica que viene fuerte. Y en el mismo sentido, también molestia el hecho de que, y eso es porque no estoy de acuerdo con la medida, obviamente, con el relajo que las autoridades quieren mostrar respecto al desarrollo de la pandemia. Fíjense que se invitó a la reapertura de centros comerciales y eso significa el regreso de los trabajadores, de la gente a su trabajo, y que podrían de alguna manera generar aumento en los casos de contagio. No me gusta esta cosa de ponernos, estimados televidentes, al estilo de los gringos que hoy están siendo más afectados con la enfermedad, los yanquis. Ellos actúan de otra manera, pero nosotros debemos cuidar al trabajador. Me preocupa que nos pongamos tan confiados y que al abrir colegios o centros comerciales, como en este caso, se disparen los contagios. El pasado domingo, estimados televidentes, junto a millones de chilenos, habría marcado mi voto a favor de una nueva constitución. Y habría elegido la convención constituyente, constituyentes electos por el voto popular, sin participación de gente del Congreso, en los cuales desconfiamos. Habríamos iniciado un proceso de vuelta a una democracia buena para el pueblo chileno. Pero el acuerdo político sin el pueblo que los políticos llegaron se postergó con la aparición de la pandemia para el 19 de octubre de este año. ¿Y qué pasa? A pesar de todo lo que estamos conversando, serán los desposeídos, los trabajadores del pueblo chileno, los que pagarán las cuentas de esta pandemia. El gasto extraordinario que tendrá el Estado, que sin duda tiene que hacerlo para ayudar a su población, porque ese es el deber del Estado, traerá un bajón económico. Y en medio de esto, el presidente Piñera, empresario, habló de la posibilidad que él ve de postergar este proceso electoral que tenemos pendiente por razones económicas. No sé, a mí me parece, televidentes, que no se puede poner por encima de la salud y el bienestar económico de la población un tema de engaño que significaría volver a aplazar la Constitución. Porque fíjense que
Me pareció en algún momento que había interés del gobierno por resguardar la salud de la población. Muchos casi les creímos, pero casi también caímos en la trampa. Porque si nosotros queríamos ser consecuentes con nuestro aprecio a la vida, no teníamos otra posibilidad que aceptar que se aplazara la fecha, que desactivar nuestras demandas, nuestras movilizaciones, porque creemos que la vida está sobre cualquier interés social. Pero estos intereses sociales deben asegurar el desarrollo íntegro de las personas y esta Constitución no lo hace. Y la sospecha que yo tuve en un principio, esa desconfianza en la élite política, que desde el retorno a la democracia lo único que ha hecho es perpetuar privilegios de la casta gobernante y que mandonea a este país, los dueños del Chile, era completamente fundada. Y yo lo constato ahora. Porque sin que lleguemos al pic, se está llamando a retornar abriendo los malls, a retornar los trabajadores a sus puestos laborales, el sector público. Se insiste en que los jóvenes deban volver prontamente a sus colegios. Y en medio de esto que llama el presidente el retorno seguro ahora, retorno seguro, anuncia que debe modificarse, según su concepción, el alardeado calendario que nos llevaba a octubre a votar una nueva Constitución. Y claro, ¿cómo no pensar mal si el único favorecido con esta postergación era el gobierno de Piñera, el propio Piñera, que al inicio de la pandemia tenía los días contados? Yo aseguraba, y usted recordará, que no tenía confianza en que cumpliera los 2 años de su gobierno. Y con la frialdad que le da el conocimiento de manejar empresas, con el terror a la pandemia que nos tiene inmovilizados, que nos tiene encerrados, que nos tiene guardados, le pareció a Piñera el punto interesante para llegar a cumplir su mandato de 2 años. Y yo le digo, presidente, con toda claridad y sin ninguna vergüenza, con mucha honestidad, la historia siempre es fría al evaluar el quehacer de sus dignatarios. Y me parece que su quehacer en este segundo mandato, presidente, no saldrá usted bien parado. Debe reconsiderar, debe actuar con mayor cordura. Lo primero, cierto, detener la pandemia, pero teniendo la certeza de que el clamor popular que lo llevó a estar prácticamente en el suelo austríaco y a su gobierno exige responder a la confianza que tuvimos de que en octubre tendríamos un tema electoral. Yo les recuerdo, estimados televidentes, que no fueron solo 30 pesos, sino que fueron 30 años. Y mañana conmemoramos un nuevo Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Con ello recordamos a los llamados mártires de Chicago, un grupo de trabajadores, de sindicalistas, que fueron ejecutados en 1886 en el país del norte, Estados Unidos, por realizar protestas y reclamos laborales. Me ha llegado una nota de mi partido, la dirección comunal, con algunas indicaciones de saludo. Me permito extraer algunas. Dice, el 1 de mayo es una fecha de hondo significado para el movimiento obrero. Es el día en que recordamos a los mártires de Chicago. Es una fecha en la que todos los que luchamos por un mundo justo nos congregamos para mostrar que el sacrificio de aquellos que cayeron en las garras del Estado capitalista no van en el olvido por más tiempo que pasa. La clase obrera ha logrado conquistas como la reducción de horas de trabajo, el aumento de los salarios, las vacaciones pagadas y el descanso dominical. Y pese hasta hoy día lo que se ha conquistado, no hemos conseguido las 8 horas de trabajo para todos. Esta fecha, estimados televidentes, dice mi partido, nos recuerda que la voluntad y el pensamiento puesto en acción cambiarán esta autodestructiva sociedad neoliberal y crearán los cimientos de una nueva sociedad justa y equitativa. La lucha debe continuar hasta que los trabajadores se liberen de los explotadores que desde años, siglos, se alimentan de él. Las ideas de libertad no se pueden encarcelar,
No se pueden restringir ni se pueden matar. Mientras el capitalismo sigue explotando al pueblo, este tiene el derecho a rebelarse, porque es la forma de romper las cadenas. Y termina, que vivan los trabajadores, defendamos la vida con un salario digno y con trabajo. Es todo por hoy, estimados televidentes. Siga cuidándose. El encierro nos hace bien para precavernos de esta enfermedad mortal, que no es un chiste, que no es un juego. Ahora que se sinceran las cifras del Ministerio de Salud respecto a los contagiados, se va a dar cuenta mucha gente que todavía no cree en ello, de que es realmente temible y terrible esta pandemia. Le invito a pensar, piense, estos datos que yo le entrego no tienen otra finalidad que hacerlo, interesarlo en pensar, razonar, porque va a llegar el momento que pasada la pandemia, sufriremos la crisis económica, pero así todo volveremos a marchar para lograr una nueva Constitución. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Esta es mi opinión.